Muchas gracias. Es la verdad una gran satisfacción tener la presencia de todos ustedes acá en INA Tacuarembó. Para nosotros es un placer poder presentarle parte de la información que hemos estado recabando en los últimos años en esta regional. En esta ocasión presentándoles información básicamente de lo que se refiere a fertilización fosfatada de pasturas sobre suelos de basalto. Al principio, Gustavo creo que resumió muy bien cómo ha sido la evolución hasta el momento del desarrollo de todo lo que es la parte de la ganadería en estos últimos tiempos y en particular en lo que se vincula a la región de basalto. Ahí recalcó muy bien la importancia que ha venido aumentando con esto, justamente con la evolución de las áreas de agricultura en las diferentes regiones y cómo el basalto ha ido incrementando su importancia en lo que se refiere específicamente a todo lo que es la parte de producción agropecuaria. Después, el ingeniero Rafael Reino destacó un poco la importancia que justamente ha tenido el desarrollo de diferentes variedades y cómo se ha enfocado el programa de mejoramiento genético en tratar de buscar para este tipo de suelo, para este tipo de ambientes tan particulares en el país, diferentes variedades que se adapten a diferentes tecnologías de manejo. Y ahí podemos encontrar, como él muy bien mostró al final, diferentes agroecosistemas donde partimos de suelos muy superficiales, donde básicamente la potencialidad de desarrollar pasturas es muy limitada. Y bueno, gran parte del desarrollo productivo en esa zona está dado básicamente por el manejo que podamos hacer nosotros de ese campo natural, las estrategias de manejo que sobre él podamos desarrollar. Y bueno, sobre eso los ingenieros Silvio Berreta y Martín Jaurena van a estar desarrollando posteriormente algunas pautas que han venido desarrollando e investigando. Pero también, como él mostró, no tenemos solamente ese tipo de ambiente, hay también otros con un mayor potencial y sobre ellos son los que básicamente se están desarrollando los ensayos de lo que es toda la parte de mejoramiento de pasturas, mejoramiento de campo, así como también todo lo que es la parte de investigación en pasturas cultivadas y ahora más recientemente en los últimos años todo lo que ha sido la evolución de la parte de investigación en desarrollo de rotaciones agrícolas. En esta oportunidad yo le voy a estar presentando algo que es fundamental justamente para complementar lo que Rafael estaba mencionando en cuanto al desarrollo y la potencialidad del aumento de esa productividad, que es parte de ese manejo agronómico y está referido básicamente a lo que va de la mano de cuando queremos nosotros implementar un mejoramiento y básicamente cuando estamos hablando de mejoramiento de campo en base a leguminosas, que se refiere a todo lo que es la parte de la fertilización fosfatada. ¿Y por qué es tan importante? Vale remarcar, aunque creo que ya es de conocimiento de todos ustedes, básicamente porque nosotros nos encontramos sobre suelos que tienen seria limitante en lo que se refiere a fósforo disponible. Es por eso que INAH, a lo largo de todos estos años, ha volcado grandes esfuerzos de investigación en lo que se refiere a tratar de explicar un poco y tratar de aumentar esa eficiencia de uso de ese nutriente tan importante en las diferentes zonas del país. Y bueno, aquí está un poco el resumen de los diferentes lugares y situaciones en las que INAH ha tratado a lo largo de estos años de tratar de volcar todas sus energías y sus recursos en tratar de la mano de mejorar esas implantaciones de esas especies que Rafael estuvo mencionando, bueno, manejando este nutriente que si bien es un nutriente que es escaso en nuestro suelo, pero podemos tener la potencialidad justamente con un adecuado niveles y estrategia de fertilización y uso adecuado de fertilizante, poder aumentar su eficiencia y hacerlo económicamente rentable en las diferentes alternativas que podamos estar desarrollando de pasturas.
Y algo muy importante que Rafael mencionó, y creo que hay que remarcarlo, es que es en esa búsqueda de mejoramiento genético se está trabajando fuertemente en especies tipo de género Lotus, y es lo que está más avanzado hoy, algunas de ellas en cuanto a los procesos de liberación, que no son tan demandantes en cuanto a la cantidad de fósforo que nosotros estamos suministrando. Porque realmente nosotros hoy las variedades que tenemos disponibles para los diferentes tipos de mejoramientos, como vamos a poder observar, son especies que tienen un niveles críticos muy elevados en cuanto a lo que son los requerimientos de fósforo en las diferentes situaciones de suelo y diferentes situaciones de manejo que podemos estar manejando en basalto. ¿Y por qué el fósforo es tan importante a modo de resumen y solamente para recordarles? Básicamente porque es uno de los 17 nutrientes principales en cuanto a la parte de funcionamiento de la planta. O sea, el fósforo es necesario todo lo que es la parte de formación de energía, tasa de crecimiento, desarrollo radicular. La deficiencia de fósforo a nosotros nos van a estar marcando plantas que tengan un menor crecimiento radicular, y esto viene de la mano de una menor producción y una menor persistencia justamente de esas plantas. También van a haber una depresión de los procesos de utilización de carbohidratos. Eso a nosotros nos van a estar dando plantas de un menor crecimiento con hojas más chicas. Afecta la cantidad y la calidad de la composición botánica. O sea, esto es muy importante en todo lo que es la parte de leguminosas, básicamente por la importancia que tiene el proceso de fijación biológica en las mismas. Y bueno, todo esto lleva a una menor producción de materia seca y que va de la mano de una menos kilo de carne que nosotros podemos estar obteniendo por justamente la utilización de esas pasturas. Como les mencioné, tenemos un pool de especies que están disponibles con determinados requerimientos, y sobre qué estamos nosotros tratando de implantarlos. Básicamente las principales características de los suelos de basalto es que presentan en general colores oscuros, presentan un elevado contenido de materia orgánica, tienen un contenido relativamente alto de arcilla en el horizonte superficial, presentan un pH ligeramente moderadamente ácido en horizontes superficiales y una presencia de un B textural o argilúbico en los 30 o 40 centímetros de profundidad. Si uno mira esto desde el punto de vista textural y mineralógico, dice, bueno, en realidad estamos en suelo en cuanto a un potencial de producción bastante interesante, pero la principal característica de esto es que, y referido básicamente a lo que es la parte de requerimiento de las especies como leguminosas, es que son suelos que presentan en general, y para todos los suelos del país, no solamente los de basalto, niveles muy bajos de fósforo. Como pueden observar, este es un relevamiento que se ha hecho en diferentes suelos del país, y ven en rojo acá dos situaciones de suelo de basalto con contenidos realmente de fósforo bray por debajo de las necesidades, muy por debajo de las necesidades críticas de las especies que nosotros estamos tratando de introducir. Por eso es que es un nutriente tan importante, y es vital que nosotros lo manejamos adecuadamente y podamos darle esa posibilidad a la planta de poder nutrirse, porque es la única forma que nosotros tenemos para tratar de que esas pasturas tengan una buena producción y una buena persistencia. En cuanto al suelo, tenemos que mencionar 4 o 5 aspectos fundamentales que están afectando justamente esa disponibilidad y que las tenemos que tener en cuenta, porque van a ser en parte de lo que nosotros nos van a estar explicando esas productividades y esas persistencias. Básicamente es el tipo y la cantidad de arcillas en el suelo. El basalto se caracteriza por tener alto contenido de arcilla, y arcillas con una particularidad muy importante, que son arcillas muy fijadoras. Entonces tienen la capacidad, cuando nosotros les suministramos y con esos niveles bajos de fósforo al inicio, gran parte de ese fósforo que nosotros vamos a estar suministrando van a ser captados por esas arcillas y van a tener una disponibilidad muy baja para la planta. Por eso es que a veces en situaciones iniciales de fertilización vemos una baja respuesta cuando usamos niveles muy bajos de fertilización inicial. Por otro lado, algo que es muy importante en cuanto a lo que es la capacidad de absorción del fósforo es la compactación y la aireación del suelo.
O sea, esto está vinculado más básicamente a la capacidad que tengan las plantas de desarrollar las raíces. Un suelo compactado tiene menor capacidad de liberación de fósforo y a su vez menor capacidad de las plantas de exploración de ese suelo, lo que hace que básicamente tengan una menor capacidad de absorción. El fósforo, como ustedes saben, tiene muy poco flujo a nivel del suelo y hace que una de las principales formas de justamente las plantas poder absorber ese fósforo sea por una capacidad radicular, de extender la capacidad radicular y poder llegar a captar ese fósforo que esté disponible en el suelo. Si nosotros tenemos suelos compactados y con baja aireación, tenemos bajo desarrollo radicular y baja capacidad de absorción. La humedad, justamente la humedad, al tener mayor humedad tenemos mayor exploración radicular, mayor capacidad de difusión de ese fósforo y también nos va a estar facilitando la absorción. El pH del suelo. En general los suelos de basalto estamos en pH de 5,4 a 5,6. El fósforo está más fácilmente disponible cuanto más básico sea el suelo, o sea, pH tendiendo a 6 o 7. O sea, ese es un factor fundamental que tenemos que estar manejando cuando vamos a hacer fertilizaciones fosfatadas, en cuanto justamente vamos a ver más adelante, básicamente lo que se refiere al tipo de fertilizante que podemos estar usando en las diferentes situaciones. Y por último, la aplicación de nitrógeno. Una aplicación combinada de nitrógeno puede en alguna medida tratar de aumentar la disponibilidad y facilidad de absorción por parte de las plantas de ese fósforo que tenemos disponible o el fósforo mismo que lo estamos nosotros aplicando. Pero esa aplicación de nitrógeno tiene que ser combinada y regulada justamente para tratar de favorecer el fósforo y no tanto dejar que la leguminosa deje de fijar nitrógeno y que absorba el nitrógeno que nosotros estamos aplicando. El objetivo de ese nitrógeno combinado a veces que podemos hacerlo con el fósforo es justamente aumentar la disponibilidad de ese fósforo y no hacer que la leguminosa fije menos y absorba el nitrógeno que nosotros le estamos suministrando. Y bueno, aquí como ustedes pueden ver, básicamente, y viendo un poco lo que les mostraba anteriormente en cuanto a lo que son la capacidad que tiene nuestro suelo de suministrar fósforo, vemos por otra parte que estamos nosotros básicamente usando leguminosas que tienen niveles críticos de fósforo Bray en el suelo realmente muy altos. O sea, estamos usando en muchos casos, y no solamente en muchos casos, especies que no están adaptadas, primero que nada, a lo que son los niveles nutricionales de nuestro suelo, y después en muchos casos lo estamos sembrando en lugares donde no son justamente, donde no están las capacidades desarrolladas para tratar justamente de tener esa implantación buena que le permita tener una productividad y una persistencia adecuada. Por eso a veces escuchamos muchas veces que los mejoramientos de campo no andan en basalto o no funcionan en basalto. Primero que nada tenemos que ver en qué situaciones nosotros lo estamos manejando. Segundo, ver qué es lo que estamos sembrando, dónde lo estamos sembrando y cómo lo estamos haciendo. En función de esto, y viendo un poco lo que es la evolución que ha tenido justamente todo el desarrollo agropecuario en esta zona, es que enfocado a todo lo que es el tema de fertilización fosfatada, INIA ha venido desarrollando diferentes líneas de investigación en el transcurso de estos últimos años, donde básicamente los principales objetivos han sido, primero que nada, evaluar el efecto de diferentes fuentes y niveles de fósforo sobre la productividad y persistencia de pasturas. Aquí está referido básicamente al estudio de niveles nutricionales, diferentes niveles nutricionales de fertilización, respuesta en materia seca. En segunda medida, ver la eficiencia justamente relativa de las diferentes fuentes. Básicamente ver diferentes tipos de fertilizantes y ver cómo se adaptan esos diferentes tipos de fertilizantes a este tipo de suelo. En tercera medida, ver un poco, estudiar la tasa de descenso de esos niveles nutricionales, de esos fertilizantes que nosotros le estamos aplicando, cómo es a lo largo de los años. En cuarta medida, es ver un poco lo que es la relación entre el fósforo agregado y el fósforo disponible en el suelo, que es lo que nosotros le llamamos el equivalente de fertilizante. O sea, cuántos kilos de fósforo nosotros necesitamos agregar para tratar de aumentar una parte por millón de fósforo
en el suelo. En los últimos años, y ya con un proyecto específico, estamos tratando de ver un poco, de seleccionar los métodos de análisis de fósforo según fuente. Para eso se ha instalado una red de ensayos que ya ha finalizado y está en un proceso justamente de publicación, donde el objetivo fue, en los diferentes suelos y en particular en basalto, donde es una de las problemáticas más importantes, ver alternativas de diferentes análisis de suelo que a nosotros nos estén reflejando de mejor manera de lo que puede ser el BREI, cómo es justamente la evolución de ese fósforo a medida que nosotros tengamos una política de fertilización a lo largo de los años. Y esto, nosotros teniendo una mejor capacidad de predicción, podemos tener una mayor eficiencia en todo lo que son los procesos de fertilización. En esta charla, como ustedes pueden ver, hay muchos puntos que se han venido trabajando a lo largo de estos años. Básicamente yo le voy a estar mencionando los 4 primeros y en particular hablando más que nada de lo que es la parte de la respuesta en producción de materia seca a las diferentes fuentes y niveles de fertilización, y un poco hablando de lo que es la parte de la evaluación de diferentes fuentes de fertilizante sobre estos suelos. Como les mencioné y como vimos en el cuadro anterior, pero ahora hablando específicamente de las características del suelo de basalto, vemos básicamente que primero que nada los bajos niveles de fósforo que hay en el suelo. Acá tenemos 2 situaciones, uno sobre Glencoe y otro en Tambores, y vemos que, como se mostró anteriormente, o sea, en todos los casos, los campos naturales nuestros están por debajo de 5 partes por millón, pero asociado a esto tenemos otras propiedades de los mismos que hacen un poco interesante el desafío es justamente la evaluación de diferentes fuentes, y eso son básicamente, primero que nada, el porcentaje alto de calcio que tienen nuestros suelos de basalto, así como también el porcentaje de bases totales y, bueno, contenido de arcillas que andan en el entorno del 30-35%. En función, mirando esto, bueno, básicamente hoy lo que nosotros tenemos en el mercado son, en cuanto a lo que es tipo de fertilizante, hay 2 tipos de fertilizantes disponibles, fuentes más solubles y fuentes menos solubles, en lo que se refiere, por ejemplo, estamos referidos a lo que es fosforita y un comportamiento intermedio entre soluble y no soluble, como es, por ejemplo, el hiperfos. Ante eso, nosotros lo que hemos estado planteando estos últimos años, bueno, cómo es el comportamiento de diferentes mejoramientos de campo ante diferentes estrategias de fertilización utilizando esa fuente y cómo ha sido justamente la productividad y la persistencia de los mismos a lo largo de los años. Viendo un poco lo que es, y para un poco enmarcar un poco lo que es la característica de las fuentes menos solubles, que es las que tradicionalmente han sido menos usadas a lo largo de los años en el Uruguay. Morona lo representó muy bien gráficamente en esta figura, donde justamente acá él lo que muestra es, utilizando 3 parámetros de suelo, porcentaje de saturación en bases, pH en agua y contenido de calcio, él a nosotros nos está mostrando 3 cuadrantes donde nos determina en parte la eficiencia relativa que puede tener la fosforita con respecto a lo que son las fuentes más solubles, como pueden ser el super simple o el super triple. Y como pueden ustedes ver, las mayores eficiencias de la fosforita se dan en suelos con pH menores a 5,5, 5,6, porcentaje de saturación en bases menores a 70 y contenido equivalente de calcio menores a 10. Si nosotros ubicamos los 2 suelos que les mencioné anteriormente, estaríamos en el orden justamente de una eficiencia en lo que se refiere a Glencoe del 65, viene en el cuadrante 65, y bueno, para lo que es la parte de Tambores, estaríamos un poco por debajo de eso, ya entrando en lo que es la parte de menores de 65%. Esto justamente mirando esta información, fue que nosotros, bueno, quisimos ver realmente si la fosforita en estas situaciones particulares de basalto y utilizando una fosforita que en los últimos tiempos ha mejorado su calidad en cuanto a que es una fosforita más blanda, ya que viene
yacimientos sedimentarios con un mayor contenido de fósforo y un fósforo que es disponible más fácilmente de las que tradicionalmente se habían importado hace varios años, y donde hay gran parte de la información generada, que es fosforita básicamente que traía de Estados Unidos, de North Carolina, que son fosforitas llamadas duras. Ahí nosotros justamente el comportamiento que tenían en suelo de basalto y con la velocidad que tienen de redegradación se ubicaban en torno al 65, menores al 65%. Entonces nosotros necesitábamos saber qué es lo que pasaba con este tipo de fosforitas que han mejorado primero el contenido de fósforo y segundo la velocidad de incorporación de ese fósforo en el suelo. Y bueno, lo que hemos obtenido, primero que nada, en cuanto a lo que se refiere a la parte de implantación, de diferentes mejoramientos, y acá estamos en un mejoramiento con trébol blanco, donde se evaluaron el super simple, fosforita natural e hiperfos en 4 niveles de fertilización inicial, 40, 80 y 160 unidades de fósforo. 160 realmente son cantidades muy importantes, no es que nosotros quieramos recomendar esos niveles de fertilización, pero necesitábamos saber un poco el potencial de producción y la eficiencia de las diferentes fuentes en niveles altos de fertilización. Y bueno, lo que vimos realmente en la parte de implantación, con muestreos en las primeras primaveras, es que mejora sustancialmente todo lo que es la parte de implantación de trébol blanco, con aportes que llegan al 75% de cobertura. Es una cobertura ya verdaderamente importante y que no es uno de nuestros objetivos, como lo voy a mencionar más adelante, pero bueno, necesitamos saber justamente esa respuesta que puede tener esta especie, que sabemos que es muy demandante en fósforo y por eso es una de las que se utiliza para hacer todo lo que es la parte de eficiencia en fertilización, y vemos realmente que existe una respuesta muy importante en cualquiera de las fuentes evaluadas, y el súper simple en el primer año vemos que se destaca un poco por encima de lo que pueden ser las fuentes menos solubles como son la fosforita natural y el hiperfos. Esto es lo que es la parte de la cobertura. ¿Qué es lo que vemos en lo que es la parte de producción de materia seca? Vemos también que en el primer año de implantación el super simple le saca una relativa ventaja con respecto a las fuentes menos solubles y que eso se mantiene con el aumento de la dosis. Lo otro que vemos también, lo que se marcó anteriormente en la gráfica, justamente es una respuesta a ese aumento que hay a los niveles de fertilización inicial en lo que se refiere a fósforo. Si vamos a la parte de eficiencia de uso de ese fósforo, o sea, por cada kilo de fósforo que nosotros utilizamos, cuál ha sido la eficiencia en ese primer año, y esto se ha repetido a lo largo de los diferentes ensayos, tomando como base 100 el superfosfato, vemos que la fosforita natural anduvo en el entorno del 70%, 74%, independientemente de los niveles de fertilización que estamos nosotros usando inicialmente, y el hiperfos varió un poco, aumentando su eficiencia con el aumento de la dosis. Esto se ha repetido en todos los primeros años de los diferentes ensayos de mejoramiento, tanto de trébol blanco como también en lo realizado con Lotus corniculatum. ¿Qué es lo que pasa en el segundo año? En el segundo año, ya con una historia anterior de fertilización, o sea, partiendo un nivel basal más alto en cuanto a lo que es a fósforo, y con lo que es, justamente vemos un poco lo que es el efecto de la fertilización con la fosforita, que nosotros apostamos justamente a una entrega de fósforo más gradual a lo largo del tiempo. Vemos que en los casos en que esas dosis iniciales no se fertilizaron, esas parcelas de mejoramiento no se han fertilizado, las productividades de las 3 fuentes fueron muy similares, o sea, las fuentes menos solubles, esto se fertilizó solo el primer año y ya en el segundo año no se fertilizó, y como ven, las fuentes menos solubles ya igualaron en productividad lo que es el super simple, e inclusive en las cantidades más importantes, 160 kilos de fertilización a la siembra, están ya mostrando una leve superioridad frente a lo que es el super simple. Y bueno, con fertilización su comportamiento es muy similar. Y bueno, en el año 3
similar respuesta, y ya ahí la fosforita justamente sin fertilización muestra un efecto importante de lo que es la residualidad. Y bueno, ahí ya vemos que la fosforita empieza a sacar ventaja importante con respecto a lo que son la eficiencia, con respecto a lo que son las fuentes solubles, tanto en las parcelas sin refertilización como también en las parcelas fertilizadas. Y bueno, y ahí vemos también que esta estrategia de fertilización, es algo importante a considerar, lleva a que una estratificación de los valores de fósforo en el suelo, que un poco también nosotros nos están marcando esa vulnerabilidad que pueden llegar a estar empezando a tener a partir del tercer o cuarto año las diferentes pasturas o mejoramientos que nosotros estamos sembrando. Que en el acumulado de los 4 años, ¿qué es lo que nosotros nos marca? Es que básicamente lo que son las eficiencias, si hacemos el forraje total, o sea, materia seca de campo natural más trébol blanco, la eficiencia de la fertilización inicial más las refertilizaciones anduvieron en el entorno de los 24 kilos. Y solamente tomando las refertilizaciones, las eficiencias son de 33 kilos de materia seca por kilo de fósforo que nosotros estamos aplicando. En cuanto a lo que es la producción acumulada de los 4 años, vemos que la fosforita natural tuvo entre un 30 y un 38% mayor de eficiencia de utilización con respecto a lo que es el superfosfato tomando como fuente 100. Y en las acumulados de forraje de trébol blanco vemos que cuando se deja de fertilizar, la eficiencia de fertilización ha sido, por medio de toda la fuente, de 58 kilos de materia seca por hectárea. Y en el refertilizado, las eficiencias solamente tomando el forraje de trébol blanco, vemos una respuesta de en torno de los 67 kilos de materia seca por kilo de P2O5, y si tomamos solamente las refertilizaciones, el trébol blanco a nosotros en lo que es en el acumulado de los 4 años, nos tuvo una respuesta en el entorno de los 87 kilos de materia seca por kilogramo de P2O5. Y en lo que es la parte de forraje acumulado, vemos tanto campo natural como de leguminosas, vemos una eficiencia de las fuentes menos solubles, en particular de la fosforita natural, en el entorno que va aumentando con el aumento de los niveles iniciales de fertilización. O sea que nosotros a la hora de tomar decisiones, a la hora de fertilizar, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Básicamente, viendo lo que es la parte de estratificación, un adecuado muestreo de suelo. Una correcta elección de los métodos de análisis. Y en esto en particular, para los suelos de basalto, está desarrollado el método ácido cítrico que cuando nosotros utilizamos fuentes menos solubles como la fosforita natural, ha mostrado un muy buen desempeño en cuanto a poder a nosotros informar realmente la cantidad de fósforo que nosotros tenemos disponibles en el suelo. Niveles críticos específicos, o sea, para calibrar la fertilización tenemos que tener determinados niveles críticos específicos. Y para eso nosotros también necesitamos saber cuántos kilos de fertilizantes tenemos que agregar para aumentar una parte por millón. Para eso INEA está generando información en lo que se refiere a tasas de descenso de esos fertilizantes y en función de esa tasa de descenso sacando los valores de equivalente de fertilizante para los diferentes suelos y en particular esta es la información para basalto con diferentes fuentes de fertilización, tanto para super triple como fosforita natural. Luego tenido eso, el tipo de fertilizante. Vemos que las fuentes menos solubles como la fosforita han tenido un muy buen desempeño en estos suelos y pueden ser una fuente muy importante de fósforo y con un relativo menor costo por kilogramo de P2O5. Momento y tipo de aplicación. Momento y tipo de aplicación, básicamente referido a que este tipo de mejoramiento de pasturas, la fertilización básicamente tiene que ser realizada durante el otoño. Como consideraciones finales, podemos sacar, los mejoramientos de campo tienen una muy buena persistencia, han mostrado una muy buena persistencia y respuesta al fósforo, una muy buena respuesta en lo que se refiere a producción de trébol blanco por kilogramo de P2O5 que anduvo en el entorno de los 58 kilos. El trébol blanco combinado con la fertilización inicial, con las refertilizaciones, la respuesta fue de 67 kilos de materia seca por kilogramo de P2O5 y tiene una alta eficiencia de las refertilizaciones que anduvo en el entorno y ahí esto recalca un poco la importancia justamente de esas refertilizaciones anuales, del 87 kilos de materia seca por kilogramo de P2O5.
Bueno, lo que remarqué, la fosforita o el hiperfos, comparado con las fuentes menos solubles, super simple o super triple inclusive, tienen un muy buen comportamiento y puede ser una fuente muy importante de fósforo para este tipo de pasturas. Y la respuesta en forraje total, campo natural más leguminosa, anduvo en torno de los 15 kilos sin fertilizar y 23 kilos, 24 con refertilización. Todo esto va a depender siempre de las condiciones del año que nos van a estar marcando un poco lo que son las respuestas que podamos estar obteniendo. Y bueno, los valores equivalentes de fertilizante nos están marcando que dependen del tiempo de fertilización fosfatada que estamos utilizando. A breve comentarios, ¿en qué estamos ahora? Básicamente en el desarrollo y en el corto plazo, en la publicación de una guía de fertilización fosfatada de pasturas, en lo que se refiere a campo natural, generándose índices de nutrición diversos para tratar de calibrar de mejor manera lo que es la parte de fertilización, lo mismo con los mejoramientos de campo, y en pastura cultivada ya explorando otro tipo de nutrientes y de fertilizaciones, también, así como también la combinación de ambos. Bueno, muchas gracias. Y quiero agradecer a todo el personal de pasturas que en estos últimos años han estado justamente vinculados a los diferentes ensayos, que han sido varios, no los pude poner a todo el nombre ahí porque me iba a olvidar de algunos, así que lo quería mencionar. En este transcurso hay gente que ya ha pasado a otra etapa, está en la parte jubilatoria, algunos de ellos lo veo acá. Y bueno, a todos ellos un agradecimiento muy especial, ya que sin ellos esto no hubiese sido posible. También a todos los técnicos que han estado vinculados, tanto a la parte de pasturas cultivadas como mejoramientos de campo natural, y un agradecimiento muy especial al ingeniero Diego Rizzo, que ha sido generador de gran parte de la información que estoy presentando en este momento. Muchas gracias.